escuchas a través de Facebook, PSL Radio, canal de YouTube, también en directo a través de nuestra plataforma pslradio.es y a través de la frecuencia 89.2 unidos a Vistamar Radio. Y contenta porque hoy es martes y ya saben que, bueno, que antes me venía todas las semanas y que ahora es cada 15 días, como las buenas cosas que se hacen de rogar. Y ya por fin tengo aquí el estudio a Marta Talavera. Marta, buenos días. Muy buenos días, Carol. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, encantadísima de tenerte. Sabes que te echo de menos todos los martes. Cada martes que no vienes es como... Bueno, hoy... pero lo que la gente no sabe es que nosotros estamos siempre en contacto. Eso sí es verdad. Oye, Marta, ¿escuchas bien? Te escucho. Vale. Hoy tienes comunicación psicoafectiva, háblame de ti, y tienes invitada, ¿verdad? A través del Zoom. Vamos a contar, creo que ya la tienes por ahí, a Ana Rodríguez Martínez. Ella es profesora de la Universidad de Zaragoza y se ha especializado en comunicación y soft skills. Entonces vamos a ver cómo esas competencias, esas habilidades blandas, pues tienen relación también con la comunicación. Pues vamos a recibirla, como se merece. Háblame de ti, comunicación psicoafectiva, con Marta Talavera. Buenas, no sé si tengo la oportunidad de ver ya a Ana por ahí. Ahora sí, bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras. Buenos días, Ana. Tengo muchas ganas de poder hablar contigo porque son muchos los temas que podemos ir enganchando con relación a cómo has vinculado la comunicación con las habilidades blandas, porque realmente se retroalimentan y es muy importante que las tengamos presentes para ser buenos comunicadores. Así es, realmente si incidimos o insistimos un poquito más en hacer el análisis de qué es esto de las soft skills, competencias transversales, la propia comunicación es una de estas competencias transversales, es decir, que no tendría mucho sentido el sacarla de lo que son las competencias. Si bien es tan importante y le doy tanto valor y sobre todo a lo mejor en este caso porque nosotros en educación lo trabajamos mucho, hacerle una mención especial a decir vamos a trabajarla como un extra, ¿no? Como vamos a subrayarla un poquito más que el resto, que también son importantes, pero vamos a intentar darle un lugar destacado. Porque lo interesante es que al final todas se retroalimentan y cuando estamos trabajando nuestra comunicación, pues van apareciendo otras de esas habilidades que la hacen complementaria. Pues a lo mejor estamos hablando de desarrollar la empatía, de tener más paciencia, de esa escucha activa, y entonces si nos ponemos simplemente ese objetivo de comunicar, de tener una comunicación más consciente, de forma inevitable trabajamos otras competencias transversales. Eso es. Además es que no comunicar es imposible, porque comunicar, quieras o no quieras. Otra cosa es que comuniques lo que realmente quieres comunicar, y por otro lado lo que comunicas hacia ti mismo cuenta, y es importante ser consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Realmente las competencias transversales, yo siempre digo que es como el querer entenderlas de forma aislada, de forma desglosada y una por una, es como querer entender una carta de amor haciendo el análisis bioquímico de la tinta. No tiene ningún sentido, porque realmente está todo conectado y es una red que se retroalimenta. Una persona que se comunique mejor posiblemente tendrá más habilidades sociales o tenga más facilidad para poder resolver un problema o para afrontar una situación y analizarla. Entonces es todo un conjunto. Es muy importante, y lo hemos nombrado muchas veces en este espacio, ese psicoanálisis, el ir desgranando un poquito, y sobre todo cuando queremos hacer una buena comunicación hacia afuera, pues haberla tenido previamente hacia adentro, tenerla integrada, y tiene un vínculo muy estrecho también con la inteligencia emocional. Así es. De hecho, nosotros apostamos continuamente con lo que es la inteligencia emocional. Tiene estas dos vertientes, la intra
la relación intrapersonal y la interpersonal, y si no consigues esa victoria interna, como ya decía Stephen Covey, difícilmente te vas a poder relacionar con el mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación y luego, por otro lado, la empatía, como tú muy bien has dicho, y la asertividad, está relacionado con este mundo pues, emocional, realmente con la inteligencia emocional y con cómo podemos aplicar esta inteligencia emocional a nuestro día a día y a nuestro entorno en todos los ámbitos. Desde tu función como profesora de universidad, hablamos de educación socioemocional, pero no está simplemente ligado a nuestra faceta profesional, que a veces es lo que mucha gente más hincapié le pone y tiene esa coletilla de competencia. Pero como bien dices, es una habilidad personal que podemos aplicar a cualquier parcela de nuestra vida y luego, dependiendo de cuándo lo necesitemos, pues podamos recurrir a ella para aplicarlo. Así es. Yo ahí tengo una visión particular, Marta, que voy a compartir contigo, si me permites. Yo no creo en que podamos ser una persona en un momento determinado y otra persona en otro momento determinado. Tenemos habilidades de adaptación, que precisamente es una de las competencias, en este caso sistémicas, que podemos desarrollar, capacidad de adaptarnos a un contexto determinado. Pero realmente la persona es la persona desde un punto de vista íntegro. Y hay ocasiones en las que los alumnos, cuando se comunican conmigo, tienen que presentar algún trabajo, me dicen, no, pero esto lo hago ahora contigo, pero cuando esté en el aula con el alumno no diré esta palabra. Ellos tienen pues muletillas, como tenemos todos, por ejemplo, utilizan mucho lo de en plan. En plan, y digo, tenéis que intentar buscar alternativas para mejorar este lenguaje, porque al final, si no, sois ejemplos y modelos. Y cuando me dicen, no, es que luego lo haré, no, tú eres así y te vas creando y construyendo así y te comportarás y hablarás de forma inconsciente así en diferentes entornos. Entonces, el ser consciente yo creo que es el primer escalón, el escalón clave para poder decir cómo soy, porque eso lo voy a impregnar, es como un perfume, ¿no? Es que yo esta parte sí que quiero impregnarla y esta otra no, tú te has echado el perfume y las personas que se acerquen aquí a ti te van a oler. Entonces, creo en la persona íntegra. Entonces, hay que trabajarse desde dentro hacia afuera, pero de forma siempre íntegra, porque eso va a tener un valor en ti a nivel profesional y en ti a nivel personal. No soy capaz de separarlo, pero es verdad que es una visión muy personal, ¿eh? Bueno, yo la comparto contigo, que somos esa misma persona y que esa integridad pues es muy, muy importante también a la hora de cultivar las relaciones y de mostrarnos cómo somos de verdad, que es también esa comunicación cuando nos relacionamos con los demás. Me parece muy interesante que entendamos también que cuando hablamos de comunicación hablamos solamente de expresar, de esta verbalización que estamos desarrollando tú y yo en este momento, sino también cómo esto nos ayuda a consolidar vínculos. Hablas de cómo tienes ese contacto con tus estudiantes, con tus alumnos, y que eso también les hace de espejo. Eso es una habilidad. Y realmente yo creo que la comunicación, en este caso como habilidad, es una herramienta, y te diría, no sé si la más útil, pero una de las más útiles. Y de hecho nos dicen los estudios, el último de CDCOP que se ha hecho en estos últimos 5 años, es la competencia transversal que más se repite con respecto a qué nos están pidiendo las empresas y qué nos está pidiendo la sociedad. Una persona que sepa comunicarse, porque realmente está muy relacionado con esta habilidad emocional. Si sabes comunicarte contigo mismo, tienes una alta autoestima, tienes unas mayores habilidades emocionales, entonces creo que es importante, dentro de que nos permitimos equivocarnos y de que lo bonito es que estamos en un continuo aprendizaje. Yo siempre le digo a mis alumnos que nos comunicamos desde la perspectiva mental realmente, pero que nuestro cuerpo es muy, muy importante, ya no solo con la comunicación consciente o no verbal, sino con la no verbal. Los estudios que hace, por ejemplo, Amy Cuddy, que a mí me encanta, toda esa fisiología, cómo transmite tu fisiología cuando vas a salir a exponer un trabajo o cuando estás expresando algo, tu cuerpo habla. Entonces, tenemos que conocer qué es lo que dice nuestro cuerpo para llevarlo a esa conciencia y poder mejorarlo. Y es también la manera
que tenemos también luego de influir en los demás, ¿no? Poder utilizar ese atractivo para poder hacer llegar nuestros mensajes, pero también si lo usamos como espejo, si hay algún elemento que en algún momento pueda generar rechazo, pues poder pulirlo para que nuestro mensaje llegue a donde queremos. Claro, ahí estaría, se me ocurre con lo que acabas de comentar, Marta, pues dos aspectos fundamentales o herramientas que pueden trabajar desde casa. Por un lado, el acompasamiento, que es esa parte de rapport, de intentar comunicarte haciendo de espejo e imitando, pero desde una perspectiva trabajada y que no sea forzada, porque yo siempre le digo a la gente con la que trabajo esto, si lo notan es porque no lo estás haciendo bien. Y es verdad que a veces, si se utiliza desde una manera persuasiva en positivo, tiene mucho valor y puedes obtener muchos beneficios en el buen sentido y de cara a conseguir un beneficio social. Desde pequeñas cosas como, por ejemplo, si tú estás con tu niño, o estás con tu alumno, o estás con una persona, si tú le dices, ¿qué quieres tomar? ¿Manzana o melocotón de postre? Pues de alguna manera estás insistiendo en que elija entre dos opciones. Sin embargo, si le dices, ¿qué quieres de postre? Pues ahí abres un abanico que realmente es muchísimo más amplio y posiblemente te diga helado. Si tú lo que quieres es que no tome helado, delimita y especifica qué es lo que quieres. Entonces, realmente esa parte, a la hora de hacer espejo, también puedes hacer espejo, no solo con el cuerpo, sino a la hora de comunicarte y cómo quieres preguntar para realmente obtener un beneficio, y esto siempre con un buen uso y una utilización positiva. Antes nombrabas un estudio y recientemente también a través de la universidad se ha hecho un estudio de cuál es la relación que tienen en este caso los profesores en la enseñanza con sus alumnos y la incidencia de esa inteligencia emocional. Lo interesante de todo esto, Ana, es que es un hecho, ya no es una cuestión que podamos decir que quizás esté un poco más de moda, que pueda ser de interés de algunos sectores o profesionales, sino que con independencia de dónde nos movamos o cuál sea nuestro interés, su incidencia va a ser positiva y hay personas que están demostrando su utilidad. Sí, y de hecho tanto para mí como para el equipo con el que trabajo es muy importante, un poco por esa vertiente en la que estamos de parte científica, universitaria. Nosotros, por ejemplo, el máster de educación socioemocional que llevamos a cabo en la Universidad de Zaragoza, y estamos en la 7ª edición, lo que hemos hecho es analizar el impacto que tiene este máster en las personas que lo realizan. Y hemos hecho un seguimiento durante 4 años de estos alumnos para ver, bueno, pues cuál es esa repercusión, diferentes alumnos, diferentes promociones. Y bueno, los resultados son muy amplios, pero realmente los han publicado recientemente en junio en una revista americana, International Journal of Education, y acaban diciéndonos que aumenta la satisfacción vital de estas personas y, sobre todo, algo muy importante, que adquieren herramientas y recursos aplicables en su día a día, que es lo que a veces no tenemos. Realmente no hay que ir a cuestiones grandilocuentes o pasos agigantados. ¿Yo qué paso de ser inteligente de un momento a otro o tengo que hacer una formación? Bueno, pues yo creo, y sí que lo digo de verdad, que si no hay formación no hay transformación, pero esa formación puede ser no solo formal, puede ser informal, no formal. Hay muchas opciones de poder formarse, pero sí que es importante el que de alguna manera verifiquemos que esa formación tiene una repercusión real, no solo una calidad, sino que me sirve para algo y luego conocer para qué, porque eso nos va a permitir mejorar, avanzar, ser conscientes y entender. Alineados, ya que hablábamos antes de ese espejo, con esa formación que si no existe pues no hay transformación. Mañana día 30, finalizando el mes de septiembre, pues a través de la Universidad también de Zaragoza y de este máster que nombrabas, va a haber precisamente una conferencia sobre lo que estamos tratando hoy. Sí, eso es. Además, una conferencia como todas las que hacemos en el máster de educación socioemocional, son gratuitas y abiertas a todo el público. La hacemos con opción de presencialidad, en este caso por el COVID, pues con muy pocas plazas, solo 40, y el resto se puede seguir online porque se retransmite simplemente inscribiéndose y la podemos seguir. Apostamos, pues bueno, por un poco la divulgación, el compartir,
el que realmente podamos llegar a personas que pues que les pueda ser de utilidad lo que podemos estar trabajando nosotros en este momento. Es interesante esto último que planteas, Ana, porque nosotros aquí desde Canarias hay quienes quizás a lo mejor nos estén escuchando y digan, bueno, Zaragoza nos queda lejos y ahora mismo no es viable, pero esa opción online está disponible y no sé si esa inscripción sigue estando hoy de acceso para quienes nos puedan estar escuchando y estén interesados en conocerte un poco más y profundizar en este tema. Pues yo estaría encantada de que algunos de los oyentes y de las personas que nos están escuchando se pudieran unir. Lo que acabo de comentar es gratuito. Si se quieren inscribir, tienen que inscribirse a través de MAESE, que son las iniciales del Máster de Educación Socioemocional, .unizar, que son las iniciales de la Universidad de Zaragoza, .es. maese.unizar.es/evento. Y si no, bueno, pues me pueden seguir también en las redes, que yo suelo colgar allí la información y tienen el link para poder conectarse, inscribirse y mañana a las 5 en Canarias, en Canarias poder compartir. De hecho, el máster también lo realizamos a modo de semipresencialidad o online, se puede seguir también. Y bueno, pues es un hijo nuestro, como solemos decir los miembros del equipo, porque lo construimos, lo creamos pensando en la necesidad social que podía existir detrás y realmente no fue fácil porque no es un tema que, bueno, pues goce de mucha trayectoria científica aplicada. Sí que se ha trabajado mucho la inteligencia emocional, pero tanto como máster específicos, estoy hablando desde hace 7 años que empezamos, pues no hay tantos y realmente sí que creemos y apostamos por él porque creemos que aporta valor y que además de conseguir un contenido importante, consigues una mejora de ese bienestar y satisfacción vital, que en el fondo es lo que buscamos todos, ¿no? Al final, si queremos ser felices. Porque claro, todos tenemos esa capacidad de aprender y desarrollar esas nuevas habilidades, pero hay que ser constantes y hay que trabajarlas. Sí, la constancia es, importantísima, un requisito indispensable. A mí me gusta mucho Facundo Manés, que habla de la importancia de la preparación. Las cosas no surgen por ciencia infusa. También me gusta mucho esa definición de la suerte. La suerte es donde confluyen realmente la preparación y la oportunidad. Entonces hay que estar preparado, hay que formarse, hay que insistir, hay que dedicar tiempo a lo que a uno le guste y con un objetivo claro. Obviamente eso hay que incubarlo y hay que dejar que repose también y luego pues bueno, los resultados van fluyendo, pero siempre cuando has abonado, has sembrado y ha habido un trabajo detrás. Has nombrado algunas frases de otras personas, pero a través de tus redes también se puede leer la mejor manera de decir es hacer. La actitud, en este caso, pues es un porcentaje importantísimo para ver esos cambios que realmente se presupone que es lo que vamos buscando. Sí, así es. Nosotros hablamos mucho de las 3 A. De la primera A, de aceptación. La aceptación es muy importante. Me gusta mucho, uno de los últimos libros que he leído es el Amar lo que es. Uh-huh. Y realmente cuando aceptamos la realidad es cuando no luchamos contra ella, porque hay ocasiones en las que lo que hacemos es invertir nuestra energía en rebelarnos, y yo no digo que esté mal hasta cierto punto, pero lo que hacemos es sufrir. Entonces ese sufrimiento, a lo mejor invertida esa energía en otro contexto, en este círculo de influencia, ¿no?, de Martin Seligman, puede ser muchísimo más potente. Entonces lo primero es aceptar. Lo segundo es la actitud. La actitud, yo siempre digo que es el ingrediente universal que nos va a ayudar, y que ya decía Viktor Franklin que es la última de nuestras libertades. Nuestra actitud la elegimos nosotros independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, que ya sabemos que pueden ser muy variadas y muy duras, pero aún está la actitud. Y por último, la acción. Al final, quedarnos en la teoría, pues nos queda, bueno, pues modo Netflix, que vemos una película y es entretenimiento. El que vengan a la conferencia, por ejemplo, que se apunten o estén escuchando esto y pasen el rato, pues está muy bien porque nutre, pero en el fondo pasa desapercibido. Si no hay acción, si no hay algo que cale
y que movilice, en el fondo no hay cambio. Nos quedamos con esas 3 A's que nos acabas de nombrar y recogiendo un poquito tu comentario de la lectura, he podido ver como una de las formas por las que trabajas estas soft skills es a través del eneagrama. Borja Vilaseca ha hablado mucho sobre el eneagrama y me ha parecido una forma muy interesante de poder vincularlo. Sí. Al final creo que hay muchísimas herramientas que se pueden trabajar siempre desde un punto de vista de complemento. Cada uno, pues hay personas que se sienten más afines a un tipo de herramientas, más científicas, más probadas, más más conocidas con lo que es una trayectoria científica, y hay otras personas que se sienten más afines a herramientas pues que son más espirituales o que incluso son más divulgativas. Realmente yo creo que lo importante y lo bonito es la flexibilidad de compartir, de abrir diferentes puertas y que luego cada uno encuentre su camino. El que nos cerremos a un único modo de ver, en el fondo lo que la está haciendo es limitarnos. A mí me gusta mucho una frase de Anaïs Nin que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y realmente creo que en nuestra responsabilidad y sobre todo como docentes está el abrir puertas y trabajar diferentes herramientas. Entonces, el eneagrama es una de esas herramientas que a mí me gusta utilizar y hago el paralelismo porque en el fondo tenemos esas 3 vertientes que trabaja el eneagrama y que se trabajan también en las soft skills, que son esa parte cognitiva, este cerebro, esa parte emocional que también está en nuestro cerebro, con el cerebro más límbico, incluso más reptiliano, y también esa parte que tiene que ver con el instinto, que está ahí y que cada vez está tomando más fuerza, incluso desde la perspectiva científica. Esa es un poco la raíz de este espacio de comunicación psicoafectiva, hacer ver cómo esa comunicación entre nuestra psique, nuestra mente y nuestra parte más emocional pues existe e influye en nuestra manera de vivir las cosas, de sentir y de comunicarnos, que muchas veces nos lleva a situaciones que entendemos como conflictivas, pero que también pueden ser un gran aliado si nos alineamos y los equilibramos en la manera que corresponden. Me ha gustado muchísimo que hayas hecho alusión a el que no existe un único método. A mí, yo que utilizo los 3 pilares de sentir, pensar y comunicar como principios de lo que yo entiendo como la comunicación psicoafectiva, a veces me encuentro con personas que plantean eso, bueno, pero ¿esto cómo se hace, no? Y en el fondo yo creo que, alineado con lo que dices tú, cada uno debe encontrar con qué se siente más cómodo, y lo interesante es que ese objetivo final pues se cumpla. Lo demás son pautas que igual pues cada uno va cogiendo o se va sintiendo más identificados con una y con otras, y no las hacen ni mejores ni peores. Eso es. Yo creo que la flexibilidad, y más en las sociedades que vivimos, es un valor añadido, y la propia trayectoria científica nos habla de flexibilidad, porque lo que en un momento determinado científicamente estaba comprobado y funcionaba así, pues tú misma lo has dicho, la tríada de pienso, siento, actúo, que hemos trabajado muchísimo con ella y que ya nos la marcó Descartes en su día, y pues lo han demostrado todos los científicos, neurocientíficos, como por ejemplo Damasio, que realmente 600 milisegundos antes de pensar sentimos, con lo cual la tríada se invierte y primero pensamos, luego sentimos, primero sentimos, luego pensamos y luego actuamos. El cuerpo también es el gran olvidado, te diría yo, de este siglo, y el gran potencial por descubrir, porque el cuerpo nos habla y no estamos acostumbrados a escucharlo. Entonces yo creo que ahí también va a haber un florecimiento muy importante, incluso con la intuición. Yo creo que el cuerpo y la intuición van a ser ahí 2 nichos importantes de vuelco a nivel evolutivo y científico. A mí me gusta mucho el libro de Malcolm Gladwell, que habla de la inteligencia intuitiva, del blink, de la importancia de poder guiarte por esa primera impresión y hasta qué punto esa primera impresión te está indicando el camino correcto, ¿no? Sin cuestionarlo, ¿no? Sin después darle ese beneficio de la duda de no, esto hay veces que tengo ese feeling y no sé explicar muy bien por qué, pero puede ser el camino adecuado.
Hemos estado hablando, Ana, sobre cómo adquirir ciertas competencias, pero también entiendo que muchas veces para conseguir lo que queremos también tenemos que ser honestos y atrevernos a dejar cosas que quizás ya tenemos adquiridas y que pueden estar siendo lo que nos va haciendo el camino un poquito más complicado. Es decir, podemos hablar del miedo, de ese rechazo o esa crítica, autocrítica también que nos hacemos muchas veces hacia nosotros mismos, también tratando de evitar ser rechazados por los demás y sobre todo ese temor al fracaso. Yo siempre digo que no hay emociones buenas ni emociones malas. Todas las emociones son necesarias. Hay algunas que son agradables y otras son desagradables. Si no tuviéramos miedo, nos tiraríamos por la ventana y posiblemente moriríamos. O si no tuviéramos asco, pues nos comeríamos un pescado podrido y seguramente nos intoxicaríamos. Quiero decir que las emociones nos ayudan a sobrevivir y son necesarias, tienen un sentido. Otra cosa es que activemos el modo emocional, la emoción, la cantidad, la intensidad inadecuada al momento que estamos viviendo. Entonces ahí estaría la capacidad de autogestión, de adaptación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque todas las emociones nos están dando información sobre algo. Yo diría que el primer paso es llevarlo a la consciencia. Y el segundo, ver cómo repercute en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estoy en miedo, mi cuerpo lo que me está pidiendo es huir. ¿Por qué? Porque tengo un chute, me vas a permitir la expresión, de noradrenalina muy alto y lo que quiere es mandar el riego sanguíneo a las extremidades para salir corriendo. Puede que sea útil en un momento determinado, con lo cual adelante. Pero si no es útil, habría que ver qué estrategias puede utilizar para cambiar, en este caso, de emoción. Hay muchos modelos. Yo me formé un año con Roberto Aguado en el modelo BEC de vinculación emocional consciente, que trabaja 2 tipos de cerebro y nos habla de que cuando tú estás, en este caso secuestrado por la emoción, puede ser un miedo extremo, solo puedes cambiar de emoción a través de otra emoción, nunca es de un pensamiento. Imagínate que estás con un ataque de ansiedad, el hecho de que a ti alguien venga y te diga, Marta, no te preocupes, que no vas a morir de un ataque de ansiedad porque tienes un 0,07% de probabilidad, es decir, estoy intentando razonar contigo, es inútil y todos lo hemos vivido. Entonces es conocer para después intentar actuar. Tenemos que dejar, que separarnos esa gestión emocional de la que se habla, pero también hay que gestionar otra cosa que es el tiempo. Perdemos muchas veces tiempo secuestrados en situaciones que nos generan también emocionalmente, pues a lo mejor esas situaciones de ansiedad, de estrés, y es una de las maneras que tenemos de optimizar nuestros recursos, y eso también es una habilidad, el separar lo importante de lo urgente, las necesidades de los demás de las nuestras propias, sin desvalorizarlo ni juzgarlo, pero entendiendo que no podemos llegar a todo y que lo bueno para la salud física y mental es ese separar. Sí, es muy importante. Y fíjate, ahí retomo lo que hemos dicho al principio de que lo que te cuentas, cuenta. ¿Cuán importante es lo que tú te estás diciendo en tu día a día para que te gestiones ese tiempo? Yo a veces, el otro día hablando con una compañera, hablábamos de, fíjate cómo te estás generando ansiedad simplemente de repetirte 3 veces lo que tienes que hacer. Y repetírtelo desde un tono de obligación, de tengo que, debo de. Entonces, el hecho de que nosotros lo verbalizamos tiene un impacto mayor, pero incluso aunque no lo hagamos, ya nos levantamos, empezamos a repasar las tareas y esto lo tengo que hacer. Y recordemos que el 93,1% de las cosas que nos preocupan no llegan a suceder. O sea, realmente nos preocupa, nos ocupa e invertimos. A mí me gusta mucho la palabra invertir, no me gusta lo de perder tiempo, pero también es algo muy personal, porque digo, el tiempo, yo le digo a mis alumnos, no es que no tengo tiempo, tú tienes el mismo tiempo que yo, 24 horas al día, todos tenemos el mismo tiempo. Otra cosa es cómo lo gestionemos. Entonces, a la hora de trabajar la gestión, lo primero que te diría que hay que trabajar es cómo te comunicas contigo a través de esa gestión, cómo te hablas de esas tareas, porque a veces no es lo que tenemos que hacer, es cómo nos proyectamos nosotros mismos lo que tenemos que hacer, que es diferente. Entonces ahí hay un trabajo precioso y muy útil para poder decir, perfecto, priorizo, que es una herramienta,
Pero antes de priorizar vamos a sembrar el cimiento, y el cimiento es cómo te hablas, qué es lo que estás haciendo, qué inviertes, y luego ya nos organizamos. La organización y el análisis, la capacidad de planificación, que eso es una instrumental, una competencia muy útil. Aún así, yo insistiría primero en vamos a hacer un análisis de cómo nos comunicamos con nosotros mismos a la hora de proyectar esas miles de cosas que tenemos que hacer. Comunicación consciente para hacer hincapié en algo que nosotros hablamos mucho, que es ese poder de las palabras, ¿no? Es decir, cómo tú trasladas después esos mensajes contigo mismo de tengo que, eso ya es una obligación, pero yo le comentaba hace unos días con un cliente, pero tienes porque es algo impuesto por ti mismo o porque es algo que en realidad tienes que hacer. A veces simplemente utilizar esa expresión parece que ya no tiene esa obligación, y a lo mejor es algo que tú en un momento dado te pusiste como meta, ahora mismo tienes que reajustarla, pero como pusiste en algún momento ese tengo que, ya te resulta difícil moverla y cambiar el plan. Claro, la hacemos absoluta, la repetimos muchas veces, la integramos como creencia y nos pasamos con ella, como podríamos decir a modo desde una perspectiva metafórica. Y ayer, por ejemplo, estando en clase, que estábamos en la presentación de un máster de investigación que también tenemos en la universidad, les dábamos la opción a los alumnos de elegir entre presentar su trabajo fin de máster desde una perspectiva tradicional, modo tradicional, modelo de toda la vida, o presentarla a través de artículos. Y me resulta curioso una conversación con un alumno que él mismo estaba verbalizando que no sabía que yo le dijera cuál era mi opinión, ¿no? Yo mi opinión la tengo muy clara, pero claro, cada uno tiene que decir la suya. Y según estaba hablando, digo, si tú ya has tomado la decisión, realmente tú ya has tomado la decisión. Su excusa era, es que yo no tengo tiempo para poder hacer lo que yo quiero. Entonces yo digo, bueno, eso ya es otro tema. El que tú apliques o creas que esto te va a ocupar más tiempo que esto otro, las dos cosas te van a ocupar tiempo. Entonces la decisión está tomada, pero a veces tenemos este bloqueo mental de creer que no sabemos lo que sabemos, y al verbalizarlo nos damos cuenta, sobre todo si hay alguna persona, algún mentor, algún amigo, algún compañero que realmente sabe escuchar, simplemente con preguntar, ¿no? Esas preguntas poderosas que decíamos y que ya Sócrates nos hablaba con la mayéutica. Simplemente con preguntar podemos abrir puertas muy importantes, te diría, en dos aspectos fundamentales: la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Pues muchísimas gracias, Ana, por este ratito, por acompañarnos hoy en Canarias de Reojo. Dejamos abierta también esta invitación a inscribirse a la conferencia de mañana y poder seguir compartiendo contigo de otra forma, y me gustaría pues dejar como frase final que somos más competentes de lo que pensamos y menos de lo que podemos siempre avanzar un poquito más con ese trabajo y todas las competencias que hemos estado numerando en esta conversación. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Marta. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Buenas, Carol. Súper interesante, Marta, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Bueno, yo encantadísima. Digo, bueno, voy a dejarle algo que ella pueda contar mañana en su conferencia, que se lo vamos aquí a desmenuzar todo. Estoy muy contenta de haber podido contar con ella hoy, haberla robado esos minutitos y haberme pasado por aquí a verte. Oye, y más cómoda hoy, ¿verdad, Marta, que la semana pasada? Sí, bueno, la primera semana me vi un poco ahí fuera de onda, pero sí, ya estamos todos. Sobre todo porque ya te quité el micro de la mano, tienes el micro de solapa y eso quieras o no. Bueno, y porque que tú eres muy expresiva y mueves las manitas. Somos mucho de hábitos, y entonces, bueno, es lo que estamos haciendo. Me sacaste de mi zona de confort, Carol, y entonces yo dije, bueno, vamos a ir viendo, pero sí, mucho mejor. Qué importante es salir de esa zona de confort, ¿verdad? De vez en cuando, ¿no, Marta? Retarnos, y más si es para mejor, pues estupendo. Y si aquí hablamos muchas veces de eso, pues nos toca a nosotros también predicar con ese ejemplo, creo yo, ¿no? Pues Marta, hasta dentro de 2 semanitas. Nos vemos en octubre. Sí, que seguro que traerás
también otra entrevista súper interesante como esta con Ana. Intentaré sorprenderte. Un besito, Marta, gracias. Chao. Pues sí, Marta como siempre con su comunicación psicoafectiva maravillosa con ese Háblame de ti, que volverá en 15 días. Yo me voy a ir a publicidad y ya les adelanto que vamos a volver muy flamenquitos, Va a haber música en el estudio, en los estudios Antonio Ucci, así que no se vayan y no se lo pierdan.